Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Me gustaría hoy hablaros de un nuevo tema incluido en el URTES de un curso de milagro. Estamos en el capítulo 2 y este tema del cual vamos hoy a hablar se titula La sanación como liberación del miedo. El nuevo énfasis será ahora en la sanación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la sanación el resultado. La expiación es el principio, el milagro es el medio, la sanación es el resultado. Los que hablan del milagro de sanar están combinando dos órdenes de realidad inapropiada. La sanación no es un milagro. La expiación o el milagro final es un remedio. Es simplemente un medio. El milagro es simplemente un medio, mientras que cualquier tipo de sanación es un resultado. El tipo de error al cual se aplica la expiación es irrelevante. Esencialmente toda sanación es una liberación del miedo. Pero para emprender esto tú misma no puedes tener miedo. Para emprender esto tú misma, Helen, no puedes tener miedo. No entiendes la sanación por tu propio miedo. El miedo nos impide reconocer qué es la sanación. He insinuado todo el tiempo, y una vez lo señalé muy directamente porque no estabas asustada en esa ocasión, he insinuado todo el tiempo que debes sanar a otros. La razón es que su sanación simplemente atestigua o da fe de la tuya. La sanación de aquellos a los que sanamos da fe de nuestra sanación. Esto se nos dice textualmente aquí. Esto es como cuando hablamos del ego, ¿no? que vemos en los demás. Si estás viendo ego en los demás, lo estás viendo desde tu ego, es decir, desde el mismo ego, desde el mismo error. No puede ser de otra manera. Los estás viendo en el ego para así excusarte no prestarles un servicio, para así excusarte no amarles, para así excusarte no valorarlos, para así excusarte no reconocer al Hijo de Dios que es santidad, pureza, integridad, belleza, en aquello que estás etiquetando de ego. Ego, por lo tanto, se convierte en un arma arrojadiza, ¿no? Y eso de ego espiritual, pues es ya el mismo arma, pero ya más elaborada, ¿no? Más elaborada porque la inventiva del propio ego se ha aplicado, ha hincado los codos para elaborar ese ego espiritual más complicado. Entonces ya es un arma ya súper destructiva. Pero siempre que vemos ego lo etiquetemos de como le pongamos el apellido al ego que queramos. Siempre que vemos ego lo vemos desde el mismo ego. Lógicamente el ego va a saltar siempre y va a decirte que no, que eso no puede ser así, ¿no? El ego quiere reafirmarse en su mundo de ilusiones. Esto desde la inercia desde la inercia de activar ese piloto automático que llamamos ego. Desde esa inercia, pues lógicamente no podemos comprenderlo ni aceptarlo. La razón es que su sanación, la sanación de los demás, atestigua o da fe de la tuya. Un paso mayor en el plan de la expiación es deshacer el error a todos sus niveles. La enfermedad, que realmente es no mentalidad correcta, enfermedad es no mentalidad correcta. Es el resultado de la confusión de niveles, en el sentido de que siempre entraña la falsa creencia de que lo que falta en un nivel puede afectar adversamente en otro. También esto tiene que ver con lo que decíamos. Pensamos que estando en un nivel superior podemos ser testigos de ese ego.
en los demás. Creemos que podemos ubicarnos en una posición de superioridad porque hemos aprendido intelectualmente estas enseñanzas u otras afines. Pero eso no es así. Seguimos siendo testigos del ego, de lo que llamamos ego, enfermedad, limitación, tara. Es porque nos estamos enfocando en lo que al ego le interesa. Por lo tanto, desde el mismo ego estamos siendo testigos de ello. Y utilizamos esa situación para culpabilizar. Estás en el ego. Aquel al que señalamos y le decimos que estás en el ego, no lo estamos considerando con amor. No le estamos invitando a sanar. No nos estamos invitando a nosotros mismos a sanar. Eso no posibilita el milagro. Eso no está clamando por ese medio que se llama milagro. Está clamando por separación. Tú estás ahí fuera, separado de mí, en el ego, culpable, y no valoras que yo te esté ayudando. Lógicamente ya el ego ya va a desplegar una reflexión muy elaborada para apoyar su dictamen. Estás en el ego. Lo dicho, lo vuelvo a repetir, ego se convierte, de tanto usarlo, se convierte en una etiqueta para atacar, para culpabilizar, para desacreditar a nuestros semejantes. Justamente por eso un curso de amor trasciende esa necesidad de centrarse en el error, en el defecto, y se centra en la verdad, se enfoca en la verdad, subraya la verdad, lo verdadero, lo que es santo, lo que es puro, lo que es auténtico, porque esa es la inversión que nos conviene hacer. No tiene sentido pasarnos toda la vida examinando con lupa las ilusiones, porque al final es así como vamos viendo a nuestros semejantes, con una lupa para ver sus defectos. Y esta es la gran diferencia de un curso de amor con respecto a su libro canalizado que le precede, que es el que estamos tratando aquí, un curso de milagros. Este, como ya sabéis, pues se trata del Urtes, es decir, la versión original tal como fue canalizada por Helen, con la ayuda de Bill Tedford, que colaboraba con ella para transcribir a máquina sus apuntes, antes de que los primeros editores, allá por el año 75 o aproximadamente, hicieran una primera edición de un curso de milagros, en el cual, según algunas fuentes, pues se eliminó el 20% aproximadamente del texto original, porque eran párrafos que hablaban de temas controvertidos, como por ejemplo relativos a la sexualidad, o eran párrafos que hablaban de temas personales de Helen y de Bill, y se consideró no incluirlos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente ya disponemos de este texto y lo podéis encontrar en la red en diferentes páginas, ¿no? Por ejemplo, en bibliotecaespiritual.com. Un paso mayor en el plan de la expiación es deshacer el error a todos sus niveles. La enfermedad que realmente es no mentalidad correcta es el resultado de la confusión de niveles, en el sentido de que siempre entraña la falsa creencia de que lo que falta en un nivel puede afectar adversamente en otro. Nos hemos referido, por eso también se nos anima a mirar
en el verdadero nivel de nuestros semejantes, no en el nivel del error. Eso es invitar al milagro. Aquel que se ve sin amor, aquel que se ve enfermo, aquel que se ve carente, verdaderamente está clamando por lo que no reconoce en sí. Pero nosotros sí podemos reconocerlo en sí, sí podemos reconocer la salud, el amor, la integridad, la plenitud, la luz en nuestros hermanos y hermanas, reconocerlos en ellos y en ellas. Eso es invitar al milagro. Por eso ya, como en alguna ocasión hablaba, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, sobre todo del sexo femenino, ellos tenían conciencia de la expiación, y cuando veían algo que tenía que ver con la enfermedad, con la carencia, con el ataque, pues se presignaban y pedían perdón. Es decir, hacían su pequeño ejercicio de expiación, que les invitaba a mirar con amor a esas personas que aparentemente no mostraban amor en sus formas. Nos hemos referido a los milagros como medios para corregir la confusión de niveles. En realidad, todos los errores deben corregirse en el nivel en el que ocurren. Solo la mente es capaz de error. Solo la mente es capaz de error. Si has pecado en tu mente, si has cometido error en tu mente, el error ya se ha dado. En las formas simplemente se manifiesta ese error, informamos de ese error. Si deseas a la mujer del prójimo, pues el error ya se ha dado en tu mente, porque es una idea de carencia, de negación de ti mismo, de tu plenitud, de tu integridad, lo que determina que quieras relacionarte con tus semejantes desde el deseo, que es una vía que busca compensar carencia. Fijaos, como ya en alguna ocasión os hablé, cómo Jesús no hace aquí un juicio moral, simplemente te está dando a conocer un hecho. Si deseas a la mujer del prójimo, y donde digo la mujer del prójimo puedo decir cualquier otra realidad externa a ti, que veas como algo externo a ti, que desees, si deseas ya estás cometiendo el error. Desear es de por sí un error. Desear y deseo y desidia tienen la misma raíz etimológica. Aluden a estar sentado sin hacer nada, a estar convertido en una estatua, como le acontece a Lot cuando mira al pasado para recrearse en la culpa, para recrearse en lo que ha acontecido anteriormente, y no tiene fe en que forma parte de algo que fluye de forma natural. Nos hemos referido a los milagros como medios para corregir la confusión de niveles. En realidad, todos los errores deben corregirse en el nivel en el que ocurren. Solo la mente es capaz de error. El cuerpo puede actuar erróneamente, pero esto es solo porque ha respondido a un pensamiento erróneo. El cuerpo no puede crear, y la creencia de que puede, un error fundamental responsable de la mayor parte de las falacias ya referidas, produce todos los síntomas físicos. La creencia de que el cuerpo puede crear produce todos los síntomas físicos. El cuerpo es algo neutro que meramente informa de nuestra realidad mental, en el sentido en el que nosotros nos reconocemos en esa realidad mental. Desde la aceptación, desde la abundancia, desde la afirmación, desde la recesión de la herencia de Dios, o desde la negación, desde la carencia, desde el miedo. Y entonces en el cuerpo se da noticia de síntomas que informan de lo uno o de lo otro. Toda enfermedad física representa una creencia en la magia. Toda la distorsión que engendró la magia descansaba en la creencia de que hay una capacidad creativa en la materia que puede controlar la mente. Esta falacia puede solucionar en ambos sentidos. Esta falacia puede funcionar, en ambos sentidos, es decir, puede creer erróneamente que o bien la mente puede crear falsamente en el cuerpo,
o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Si se tiene claro que la mente, que es el único nivel de creación, la mente es el único nivel de creación, si se tiene claro esto, no puede crear más allá de ella misma, entonces ninguna de las dos confusiones ha de ocurrir. Es decir, mente y cuerpo no mantienen una relación de creatividad, porque la mente es algo real, verdadero, creativo, y el cuerpo un mero medio de comunicación, un mero instrumento, algo neutro. La razón por la que solo la mente puede crear es más obvia de lo que pueda ser aparente inmediatamente. El alma ha sido creada, el cuerpo es un recurso de aprendizaje para la mente. El cuerpo es un recurso de aprendizaje para la mente. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el pensamiento del alumno. Lo máximo que puede hacer el uso defectuoso de un recurso de aprendizaje es fallar en facilitarlo. No tiene en sí mismo el poder de introducir errores reales de aprendizaje. El cuerpo, si se comprende adecuadamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación a la aplicación de doble filo. Esto no es porque el cuerpo sea un milagro, sino porque no está dado inherentemente a interpretaciones erróneas. El cuerpo es meramente un hecho, sus capacidades pueden y frecuentemente son sobreestimadas. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia. Los que lo hacen están involucrados en una forma de rechazo particularmente indigna. El uso de la palabra indigna aquí implica simplemente que no es necesario proteger la mente mediante la negación de lo no mental. Fijaos, esto es lo que se nos está diciendo, ¿no? Porque luego en algunas de las lecciones se nos habla de que no soy un cuerpo, soy libre, ¿no? Entonces vemos como estas afirmaciones son un mero ejercicio que no debe ser interpretado mucho más allá de la función específica de un ejercicio transitorio. No debemos estar negando el cuerpo constantemente, porque lo que hacemos es estar en relación negativa con él. Al negarlo lo estamos afirmando, como el ateo que niega a Dios permanentemente, está enfocado en ese Dios que niega. El ateo que niega a Dios permanentemente está enfocado en ese Dios que niega, y por lo tanto toda su filosofía, si tiene alguna si tiene algo que pueda llamarse filosofía, lo elabora sobre ese cimiento. De hecho, la propia palabra ateísmo alberga en sí la raíz teo, que es Dios, es decir, el ateísmo viene del teísmo. Es un homenaje a Dios, ¿no? El llamarse ateo. No se fundamenta en la conciencia de que no hubiera un Dios, ¿no? Que sería una filosofía interesante, ¿no? Para los que supuestamente no creen en Dios. Se fundamenta en el negar una idea de Dios. Es decir, los ateos son como los teos tradicionales. Se imaginan un Dios lejano, ajeno, castigador, y eso es lo que ellos niegan. Creyentes y ateos en este sentido son las dos caras de una misma moneda. Están en relación con la misma idea de un Dios lejano, ajeno, remoto, y al cual no podemos acceder, que no tiene nada que ver con la idea que Jesús nos da en los evangelios. El reino de Dios está en vosotros. Por lo tanto, el rey de ese reino, Dios, está ahí donde está ese reino. Dios está en vosotros. Sois dioses, también nos dice Jesús en el evangelio de San Juan. Sois dioses, podéis hacer cosas superiores a las que yo hago. Jesús no nos dice nunca somos sucios, somos pecadores, somos bajos, somos despreciables. No, eso lo dicen las iglesias cristianas que tergiversan, que distorsionan las enseñanzas sencillas, la filosofía de vida que Jesús nos compartió durante su ministerio. Y las tergiversan porque son herederos de ese culto a la culpa, al castigo,
que era propio de los judíos que ejecutaron a Jesús, es decir, las iglesias cristianas o pseudo cristianas, mejor dicho, las mega iglesias del mundo que se consideran cristianas realmente no son cristianas, sino que lo que son verdaderamente es una herejía del judaísmo, porque adoptan toda la manera de interpretar la realidad del pueblo judío, en el cual encarnó Jesús, de los contemporáneos de Jesús. Es decir, en vez de escuchar a Jesús, hemos escuchado en estos 2000 años, hemos escuchado la filosofía de los que condenan a Jesús. Porque para reconocer lo que Jesús nos está compartiendo, debemos reconocérnoslo en nosotros. Así se producía la sanación. Por eso Jesús se maravillaba ante los que sanaban, porque su fe les permitía sanar. Tu fe te ha salvado, así decía Jesús. También decía: yo por mí no puedo hacer nada. El Padre que opera en mí permite que se den todos estos milagros, porque el Padre que opera en toda la creación, es el que permite que se dé el milagro de la vida. El cuerpo, si se comprende adecuadamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación a la aplicación de doble filo. Esto no es porque el cuerpo sea un milagro, sino porque no es dado inherentemente a interpretaciones erróneas. El cuerpo es meramente un hecho, sus capacidades pueden y frecuentemente son sobreestimadas. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia. Los que lo hacen, los que niegan su existencia, están involucrados en una forma de rechazo particularmente indigna. El cuerpo da noticia de nuestra realidad aquí en este mundo. No tiene sentido negarlo, a no ser que sea en un ejercicio circunstancial que permita que nos desidentifiquemos, que mostremos desapego ante ese cuerpo que creíamos ser y que ya sabemos que no somos. Esa es la función de esos ejercicios incluidos en un curso de milagro. No soy un cuerpo, soy libre. El uso de la palabra indigna aquí implica simplemente que no es necesario proteger la mente mediante la negación de lo no mental. Pocas dudas hay de que la mente puede crear erróneamente. Si uno niega este aspecto desafortunado de su poder, también está negando el poder en sí mismo. Todos los medios materiales que el hombre acepta como remedios para las enfermedades del cuerpo son simples reafirmaciones de principios mágicos. El primer nivel de error fue aceptar que el cuerpo creó su propia enfermedad. Después de eso viene el segundo paso equivocado de sanarla mediante agentes no creativos. De esto no se desprende, sin embargo, que la aplicación de estos principios correctivos muy débiles sean malignos. A veces la enfermedad tiene un agarre lo suficientemente grande sobre la mente del individuo como para hacerla inaccesible a la expiación. En este caso puede ser aconsejable utilizar una aproximación de compromiso entre la mente y el cuerpo en la que algo de fuera proporcione temporalmente una creencia sanadora. A veces proyectamos hacia algo de afuera un poder que está en nosotros. Los hacen, por ejemplo, los sanadores, que implantando las manos supuestamente permiten que alguien sana. Han proyectado en su tacto un poder que está en ellos. Lo hacen los que leen las cartas, los que leen la palma de la mano, aunque verdaderamente la palma de la mano, según yo escuché algún médico de estos que trabajan en la medicina oficial,
porque todo esto interesa a todo el mundo, por mucho que a alguien le moleste o quiera negarlo. Bueno, según escuché yo a un médico, pues en la palma de la mano, pues todos los rasgos que se dan están en relación con nuestro cuerpo. Es decir, es una especie de mapa de nuestro cuerpo. Entonces, al ver sus rasgos y saberlos descifrar, saberlos interpretar, pues podemos ver qué problema puede haber en nuestro corazón, en nuestra circulación sanguínea, en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, en nuestras extremidades, en nuestro riñón, en el hígado. Podemos verlo porque ahí está escrito todo, según decía este doctor. Y por lo tanto, no es más que leer. No es más que leer, porque esto tiene que ver también con la acupuntura. Cuando se te presiona en determinado punto y tú te sientes mejor globalmente, o en la parte del cuerpo que aparentemente estaba enfermo, pues eso en ello se demuestra la relación de todas las partes del cuerpo entre sí. Esto lo demostramos al hablar. Simplemente en nuestra mente se elabora nuestra voluntad de hablar, y vamos desarrollando todo lo que queremos comunicar, y hay unos nervios que llegan a nuestras cuerdas vocales, a nuestros dientes, a nuestros labios, que permiten que esa herramienta nos obedezca y haga su trabajo de manera fidedigna, tal como desde la mente se le ha ordenado, se le ha dispuesto. Estamos comunicados. Esto que pasa en nuestro cuerpo es lo que pasa en todas las mentes. Estamos comunicados y estamos capacitados para reconocerlo, porque reconocerlo es lo natural. Lo que no ha sido natural es erigir impedimentos, obstáculos, velos que nos impiden reconocernos en esa unidad. Esto es así porque lo último que ayudaría a aquellos que no están en su mente correcta o enfermos es un incremento del miedo. Nos ayudamos de algo externo porque no queremos incrementar el miedo. Esto también creo que en el libro impreso se dice como si tomas medicamentos y estás convencido de que te hace un bien, de momento sigue tomándolo, ¿no? No vas a dejar de tomarlo y te vas a sentir peor, ¿no? Ya se encuentra en un estado debilitado por el miedo. Si son inapropiadamente expuestos a un milagro directo, no diluido, puede precipitarse al pánico. Esto es probable que ocurra cuando la percepción invertida ha inducido la creencia de que los milagros son temibles. La percepción invertida induce la creencia de que los milagros son temibles. De hecho, en el mundo, pues, ¿qué se ha interpretado por milagro, no? Fenómenos fantasmagóricos, ¿no? Yo estoy aquí hablando y aparece un ángel así, sí. Entonces yo, pues, si eso es un milagro, pues me asusto, ¿no? Porque no veo yo que esas cosas sucedan generalmente, ¿no? Es decir, el milagro ya no es un medio para sanar, sino es algo fantasmagórico, ¿no? Eso lo he escuchado muchas veces, ¿no? Ha habido un accidente, han muerto 4 personas, un quinto no ha muerto. Y dice la gente, milagro, milagro, el quinto no murió el quinto, milagro de la Virgen, milagro de San Pancracio, de San Benito, de Santa Rita. Y de los 4 de forma increíble se olvidan, ¿no? Digo, pero ¿y los 4 porque los santos eso porque no ha sido más generoso, ¿no? Y han salvado a los otros 4, ¿no? Ateo, escéptico, irás al infierno. No crees en el milagro. La gente vive con una idea de milagro incomprensible, ¿no? Fijaos el desprecio sobre esas personas, la falta de sensibilidad. Están ellos felices, ¿no? Porque había un milagro, ¿no? Después a lo mejor resulta que el quinto a los pocos días fallece también, ¿no? Ya encontrarán algo para justificar su
su extraña fe, ¿no? Su extraña manera de relacionarse con la divinidad, que necesita siempre de culpabilizar, ateo, falso, incrédulo, pagano, enemigo de Dios. El valor de la expiación no descansa en la manera en la que se expresa. De hecho, si es usada verdaderamente, será inevitablemente expresada en cualquier manera en la que sea más útil para el receptor, no para el donante. Esto significa que un milagro, para alcanzar su eficacia completa, debe ser expresado en un lenguaje en el que el receptor pueda entenderlo sin miedo. De esto no sigue bajo ningún concepto que sea el nivel más alto de comunicación del que él es capaz, pero significa que es el nivel más alto de comunicación del que él es capaz ahora. Toda la razón de ser del milagro es elevar el nivel de comunicación, no imponer una regresión cuando es usado impropiamente. Elevar el nivel de comunicación, esa es toda la razón de ser del milagro. Antes de que sea seguro dejar a los obradores de milagros sueltos en este mundo, es esencial que entiendan perfectamente el miedo a la liberación. Debemos entender perfectamente el miedo a la liberación, es decir, el apego que tenemos hacia esa realidad ilusoria en la cual hemos construido nuestro mundo separado del reino de Dios. Nos hemos adaptado a eso que hemos inventado y por lo tanto desapegarnos de ello no tenemos disposición a hacerlo, o bien tenemos miedo de hacerlo, o bien pensamos que si nos desapegamos no hay nada más y será como morir. Entonces por eso se nos dice que es importante que se entienda perfectamente el miedo a la liberación, pues si no pueden fomentar involuntariamente la falsa creencia de que la liberación es aprisionamiento, lo cual es frecuente. Vemos que como muchos que se etiquetan de ateos, agnósticos, nihilistas, escépticos, creen que la fe en Dios es un aprisionamiento, es una limitación, ¿no? Eso da noticia de que no han entendido verdaderamente qué significa la fe en el reino de Dios que está en sí mismo, en la abundancia, en la plenitud, en el poder de Dios, en la incondicionalidad del amor. No lo han entendido. Lo vemos permanentemente, ¿no? Hay gente adicta a la droga, adicta al alcohol, hay gente que es violenta, que es agresiva, y ellos se creen muy libres. Con esa idea equivocada de libertad, lo que hacen es hundirse más en sus miserias, ¿no? En su realidad dolorosa para ellos y dolorosa para sus entornos. Esta percepción errónea surgió de intentar un recurso de protección o falsa defensa en el que el daño puede limitarse al cuerpo. Esto fue debido al miedo mucho mayor que esto contrarresta de que la mente puede dañarse a sí misma. Ninguno de estos errores tiene realmente significado, porque las creaciones erróneas de la mente no existen realmente. Las creaciones erróneas de la mente no existen verdaderamente. Ese reconocimiento es un recurso de protección mucho mejor que cualquier tipo de confusión de niveles. Las ilusiones no existen. No hay mayor protección que esa. Las ilusiones no son reales, no son verdaderas. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y así Jesús se reconoce en su plenitud, en su integridad, en la santidad, en el amor, en la verdad, en la eternidad. Y no permite que ninguna idea de culpabilización que no puede estar conforme con su santidad, como es lógico, aparezca en sí, porque ellos son inocentes. Mis hermanos y hermanas son inocentes, porque no saben lo que hacen. Por lo tanto no son responsables de sus acciones. En este tiempo todos vamos despertando, todos sabemos ya lo que hacemos, nos responsabilizamos, tenemos conciencia de cuáles son las consecuencias de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, de las emociones que cultivamos. Por lo tanto, comenzamos a saber lo que hacemos.
no tiene sentido, por lo tanto, seguir obrando como aquellos que obran sin saber lo que hacen. Bueno, pues se nos decía que este reconocimiento, el de que las creaciones erróneas de la mente no existen, es un recurso de protección mucho mejor que cualquier tipo de confusión de niveles por las ventajas que conlleva introducir la corrección al nivel del error. Es esencial que permanezca contigo el recuerdo del hecho de que sólo la mente puede crear en absoluto. Implícito a esto es el corolario de que la corrección pertenece al nivel del pensamiento y no a cualquier otro nivel al que la creación no es aplicable. Para repetir una afirmación anterior y también para extenderla un poco, el alma ya es perfecta y por lo tanto no requiere corrección. El alma es perfecta, no requiere corrección. El cuerpo no existe realmente, excepto como un recurso de aprendizaje para la mente. Este recurso de aprendizaje no está sujeto a errores propios porque fue creado pero no está creando. Fue creado pero no está creando. El cuerpo no es creativo. Debiera ser obvio entonces que corregir al creador o inducirle a abandonar las creaciones erróneas es la única aplicación de la creación que es inherentemente significativa en absoluto. Dijimos antes que la magia es esencialmente insensata, o el uso destructivo erróneamente creado de la mente. Las medicinas físicas son un tipo de conjuros. En cierta manera son una forma más benigna, en cuanto que no conllevan la falacia de posesión que entra cuando una mente cree que puede poseer otra. Dado que es considerablemente menos peligroso, aunque todavía incorrecto, tiene sus ventajas. Es particularmente útil al terapeuta que realmente quiere sanar, pero que todavía él mismo es temeroso. Al utilizar medios físicos para hacerlo no se implica en ninguna forma de esclavitud, aun cuando no está aplicando la expiación. Esto significa que su mente está embotada por el miedo, pero no activamente implicada en la distorsión. Los que están asustados de usar la mente para sanar hacen bien evitándolo, por el mero hecho de que el estar asustados les ha hecho vulnerables a la falsa creación. El miedo no es buen consejero. El miedo aparenta ser buen consejero cuando el miedo ya se nos da en una realidad en la cual parece inevitable, ¿no? Entonces no nos queda otra que convertirlos en nuestro aliado. Y que se dé entonces la prudencia, la cautela, la precaución. Eso es la reinterpretación del miedo. No hemos sabido trascender su presencia ilusoria, lo reinterpretamos, nos volvemos prudentes, nos volvemos cautos, nos volvemos precavidos y de esta manera permitimos que nos haga un aporte esa ilusión que llamamos miedo. Pero el miedo de por sí no tiene valor ninguno, no ofrece absolutamente nada, como todas las emociones negativas. No las hubiéramos aprendido si viviéramos en una realidad, si compartiéramos una realidad que diera noticia, que informara, que manifestara, que compartiera la verdad del reino de Dios. Al no hacerlo, inventamos medios que son herramientas de aprendizaje, útiles de aprendizaje. Los que están asustados de usar la mente para sanar hacen bien evitándola por el mero hecho de que estar asustados les ha vuelto vulnerables a la falsa creación. Es por lo tanto probable que malinterpreten cualquier sanación que puedan inducir, y como el egocentrismo y el miedo usualmente ocurren juntos, puedan ser incapaces de aceptar la fuente real de la sanación. Bajo estas condiciones es más seguro para ellos confiar temporalmente en recursos curativos físicos, porque no pueden ser percibidos erróneamente como sus propias creaciones. Mientras su propia vulnerabilidad persista, es esencial preservarles incluso de intentar hacer milagros.
Dijimos en una sesión previa que el milagro es una expresión de una mentalidad milagrosa. Mentalidad milagrosa simplemente significa mentalidad correcta. Mentalidad correcta, mentalidad milagrosa, ambas expresiones son sinónimas. Mentalidad milagrosa significa mentalidad correcta en el sentido en el que nosotros la estamos usando. La mentalidad correcta ni exalta ni desprecia la mente del obrador de milagros ni la del receptor de milagros. Sin embargo, al ser el milagro un acto creativo, no necesita esperar a la mentalidad correcta del receptor. De hecho, su propósito es restaurar al receptor a su mente correcta, restaurarla a su mente correcta, pero es esencial que el obrador de milagros esté en su mente correcta, o será incapaz de restablecer la mentalidad correcta en ningún otro. El sanador que se basa en su propia disponibilidad está poniendo en peligro su comprensión. Está perfectamente a salvo mientras se despreocupe completamente sobre su disponibilidad, pero mantenga una confianza consistente en la mía. Errores de este tipo pueden producir comportamientos muy erráticos que usualmente indican una falta de voluntad subyacente a cooperar. Nota que insertando los papeles de calco al revés, Bill creó una situación en la que dos copias no existían. Insertando los papeles de calco al revés. Esto significa dos niveles de falta de confianza, uno en mi disponibilidad a sanar y el otro en su propia disposición a dar. Los papeles de calco, pues cuando no existían las impresoras, pues era algo que se utilizaba mucho en las oficinas, ¿no? Para duplicar documentos. Lógicamente, si el papel de calco se pone mal, pues el resultado es incorrecto, es una distorsión. Estos errores introducen inevitablemente ineficiencia en el comportamiento del obrador de milagros e interrumpen temporalmente su mentalidad milagrosa. Podríamos hacer comentarios muy similares sobre tu propia vacilación para el dictado, Helen. Este es un error más grande solo porque provoca mayor ineficiencia. Si no dices nada, nadie puede usarlo, incluyéndome a mí. Hemos establecido eso para todos los procesos correctivos. El primer paso es saber que esto es miedo. Si el miedo no hubiera entrado, todo el proceso correctivo nunca se habría vuelto necesario. Si tu propensión a hacer milagros no está funcionando, es siempre porque el miedo se ha introducido en tu mentalidad correcta y literalmente la ha trastornado, es decir, invertido. Todas las formas de no mentalidad correcta son el resultado del rechazo a aceptar la expiación para ti mismo. Aceptaré la expiación para mí mismo. Y el no hacerlo son todas las formas de no mentalidad correcta. Si el obrador de milagros la acepta, si acepta la expiación para sí mismo, se coloca en posición de reconocer, es decir, si acepta el deshacimiento de las ilusiones que le impiden reconocerse en la verdad, en la integridad, en la plenitud, en la abundancia, en la expansión del reino de Dios, en la incondicionalidad del amor. Si el obrador de milagros acepta esta expiación para sí, se coloca en posición de reconocer que aquellos que necesitan ser sanados son simplemente aquellos que no lo han hecho así. La razón por la que sentiste la vasta gama de radiación de tu propia iluminación interior es porque te diste cuenta, Helen, de que tu mentalidad correcta está sanando. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para él mismo. Esto significa que sabe que la mente es el único nivel creativo y que sus errores son sanados por la expiación. Una vez que acepta esto, su mente solo puede sanar. Al negar a su mente cualquier potencial destructivo y reinstalando sus poderes puramente constructivos, los poderes constructivos es lo propio de nuestra mente. La destructividad es una negación de ese poder natural, de ese poder constructivo, creador. Lo negativo no existe, lo negativo es ausencia de lo positivo. Al negar a su mente cualquier potencial destructivo y reinstalando sus poderes puramente constructivos, se ha colocado a sí mismo en una posición en la que puede deshacer la confusión de niveles de otros. El mensaje que da entonces a los otros es que sus mentes son en realidad igualmente constructivas.
y que sus propias creaciones erróneas no les pueden dañar. Afirmando esto, el obrador de milagro libera a la mente de sobrevalorar su propio recurso de aprendizaje, que es el cuerpo, y restaura a la mente a su verdadera posición como alumno. Debiera reenfatizarse que el cuerpo no aprende, de la misma manera que no crea. Como recurso de aprendizaje meramente sigue al alumno, pero si es erróneamente dotado con iniciativa propia, se convierte en una seria obstrucción, se convierte en una seria obstrucción al aprendizaje que debiera facilitar. Solo la mente es capaz de iluminación, solo la mente es capaz de iluminación. El alma ya está iluminada, por lo tanto, nuestra determinación es que nuestra mente se ilumine, que nuestra mente dé noticia de esa luz que está en nuestras almas. El alma ya está iluminada y el cuerpo en sí mismo es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede traer su propia iluminación al cuerpo. El cuerpo puede informar de esa iluminación, de la misma manera que nuestras palabras informan de lo que acontece en nuestra mente. La mente, sin embargo, puede traer su propia iluminación al cuerpo al reconocer que densidad es lo opuesto a inteligencia y por lo tanto incapaz de aprendizaje independiente. El cuerpo es denso porque el cuerpo no está de momento informando de la abstracción, de la iluminación, de la verdad de la mente o del alma, de la cual debe informar la mente, la cual debe aceptar la mente. Sin embargo, el cuerpo es fácilmente alineado con una mente que ha aprendido a mirar más allá de la densidad hacia la luz. El aprendizaje correctivo siempre comienza con el despertar del ojo espiritual y una desestimación de la creencia en la vista física. La razón por la que esto conlleva miedo es porque el hombre está asustado de lo que el ojo espiritual verá, que es la razón por la que lo cerró en primer lugar. Cerramos el ojo espiritual, la mirada física, que nos informa de lo que es esencial a los ojos, por temor. Entonces delegamos en la mirada material, en la mirada física. Dijimos antes que el ojo espiritual no puede ver el error y solo es capaz de mirar más allá en defensa de la expiación. El ojo espiritual no puede ver el error. Esto está en relación con lo que antes comentábamos, de trascender el ego que vemos en nuestros semejantes y que estamos viendo y que estamos siendo testigos de él desde el mismo ego. Desde el ojo espiritual vemos espíritu, vemos verdad, vemos integridad, vemos esa apariencia sanar. Entonces posibilitamos que se dé el milagro. Dijimos antes que el ojo espiritual no puede ver el error y solo es capaz de mirar más allá en defensa de la expiación. No hay duda de que el ojo espiritual produce una extrema incomodidad por lo que ve. Lo que el hombre olvida es que la incomodidad no es el resultado final de su percepción. Cuando se le permita al ojo espiritual mirar la profanación del altar, también mira inmediatamente a la expiación. Cuando el ojo espiritual ve el aparente error, también ve la expiación ahí, en ese mismo aparente error. Y eso es invitar al milagro. Eso es reconocer que ahí donde aparentemente se niega el amor, se clama por ese amor en el cual verdaderamente está ese amor. Nada de lo que el ojo espiritual perciba puede inducir el miedo. Todo lo que resulta de una conciencia espiritual precisa simplemente es canalizado hacia la corrección. La incomodidad es suscitada únicamente para traer a la fuerza a la conciencia la necesidad de corrección. Lo que el ojo físico ve no es corrector, ni puede ser corregido por ningún dispositivo que pueda ser visto físicamente. Mientras el hombre crea en lo que la visión física le dice, todos sus comportamientos correctores estarán mal dirigidos. La razón por la que la visión real está oscurecida es porque el hombre no puede soportar ver su propio altar profanado. Como el altar ha sido profanado, pero como el altar ha sido profanado, este hecho se vuelve doblemente peligroso a menos que sea percibido. Esta percepción es totalmente no amenazadora gracias a la expiación.
El miedo a sanar surge al final de una falta de disposición a aceptar el hecho inequívoco de que sanar es necesario. El miedo surge por la necesaria disposición a mirar lo que el hombre se ha hecho a sí mismo. Sanar fue una capacidad que se le prestó al hombre tras la separación. Antes era completamente innecesaria. Si nos reconocemos en la unidad, sanar es innecesario, porque ya estamos sanos. Sanar fue una capacidad que se le prestó al hombre tras la separación. Antes era completamente innecesaria. Como todos los aspectos de la creencia en el espacio-tiempo, la capacidad de sanar es temporal. Sin embargo, mientras el tiempo persista, la sanación constituye una de las protecciones humanas más fuertes. Esto es porque la sanación siempre descansa en la caridad, y la caridad es una forma de percibir la verdadera perfección de otro, incluso si no puede percibirla él mismo. La mayor parte de los conceptos más elevados de los que el hombre es capaz ahora son dependientes del tiempo. Percibir la verdadera perfección del otro, independientemente de que ese otro no se perciba en sí mismo esa perfección. De nuevo hablamos de lo mismo, de ver la santidad, la integridad, la plenitud, la verdad de la obra de Dios en nuestro hermano y en nuestra hermana. La mayor parte de los conceptos más elevados de los que el hombre es capaz ahora son dependientes del tiempo. La caridad es en realidad un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso que todo lo abarca y que está mucho más allá de cualquier forma de caridad que el hombre todavía puede concebir. La caridad es esencial a la mentalidad correcta, en el sentido limitado en que solo puede ser alcanzada ahora. La caridad es una manera de mirar al otro como si ya estuviera más allá de su actual logro en el tiempo. Como su propia forma de pensar es defectuosa, no puede ver la expiación por él mismo, o no tendría necesidad de caridad en absoluto. La caridad que se le concede es tanto un reconocimiento de que es débil como un reconocimiento de que podría ser más fuerte. La manera en la que ambas creencias son formuladas implica claramente su dependencia del tiempo, haciendo bastante aparente que la caridad yace en el marco de las limitaciones humanas, solo que en los niveles más altos. Es decir, la caridad es un reflejo del amor disponible en un mundo de aparente separación. Caro significa querido. Caridad pues está en relación de lo que queremos, es decir, está en relación con la voluntad. ¿Qué quiero? Quiero que sanes, porque quiero sanar yo. Quiero que te reconozcas en la verdad, en la integridad. Quiero que reconozcas el reino de Dios en ti, que des noticia de Él, en tus emociones, en tus pensamientos, en tus relaciones, porque quiero hacer eso yo en mí. Entonces querer no solamente habla de deseo, sino que habla de voluntad también. Te quiero. Tengo voluntad de amarte, porque amar obviamente es el sentimiento puro, auténtico, divino de la incondicionalidad. De momento te quiero. Es una manera de... no es un deseo egoísta, ¿no? Esa es una interpretación más superficial. Es algo que habla de una voluntad de amar. Dijimos antes 2 veces, de hecho, que solo la revelación trasciende el tiempo. Solo la revelación trasciende el tiempo. El milagro, como una expresión de verdadera caridad humana, solo puede acortarlo en el mejor de los casos. Es decir, hay algo superior al milagro, la revelación. No estamos expuestos a revelaciones, mientras que el milagro de la sanación no se nos ve. Debe entenderse, sin embargo, que siempre que un hombre ofrece un milagro a otro, está acortando el sufrimiento de ambos. Esto introduce una corrección en el registro que corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Tanto retroactivamente como progresivamente se da la corrección. Bueno, pues aquí concluye este apartado, la sanación como liberación del miedo, incluido en el capítulo 2.
Muchas gracias por vuestra atención, feliz día, un abrazo, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.